Buenos días, espero que estéis bien y muchas gracias por estar con nosotros en este segundo episodio de Un Café con de 2022, el año en el que vamos a ampliar la frecuencia de los mismos. Esta iniciativa, impulsada por la Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, AID Madrid, tiene como objetivo tratar temas de actualidad y de interés a través de la experiencia, el liderazgo y el ejemplo de nuestros invitados e invitadas. En nuestro café de hoy trataremos de la ingeniería biomédica, un mundo en el que se conjugan la biología, la medicina y la ingeniería. Trataremos de responder a preguntas como ¿qué es y cómo nació la ingeniería biomédica en España? ¿Quiénes son los principales actores? ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades? ¿Y qué estrategias cabría poner en marcha? Para ello, no podíamos contar con nadie mejor que con quien desde sus inicios como colaborador del profesor Francisco del Pozo participó en el lanzamiento, desarrollo y actual consolidación de la ingeniería biomédica en España, siempre en estrecha colaboración con las iniciativas de la Unión Europea. Recibimos a nuestro invitado, don Enrique Gómez Aguilera. Buenos días, Enrique. Buenos días, Víctor. Un placer estar contigo, estar con vosotros. La verdad que es un honor participar en este CaféCon y bueno, como digo, pues encantado de estar aquí. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Espero que tengas tu café preparado. Aquí lo tengo, efectivamente. Totalmente preparado. Estupendo. El profesor Enrique Gómez Aguilera es ingeniero de telecomunicación, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, donde es director del Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería y del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina. También es investigador del Centro de Tecnología Biomédica de esta misma universidad. Asimismo, preside la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica desde 2020. Antes de comenzar con el diálogo, quería recordaros que podéis enviar vuestras preguntas al email comunicación@aitm.es para las preguntas que serán respondidas al final. Enrique, profesor, la ingeniería biomédica irrumpió con fuerza durante los 80, cuando era una disciplina desconocida en España y con un desarrollo escaso en Europa. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue? ¿Fue fruto de la planificación o más bien del impulso de algunos pioneros? Muy bien, Víctor. Pues bueno, si me permites, aunque yo creo que todos lo sabéis, primero un poco contextualizar la ingeniería biomédica. Es la disciplina científica y profesional que aplica los principios de la ciencia y de la ingeniería en el campo de la medicina. Es decir, intenta pues, mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades. Los ingenieros biomédicos pues, trabajan en estrecha colaboración con los profesionales sanitarios y precisamente pues, tienen el mismo objetivo que la medicina, busca la salud de forma conjunta, ¿no? Como disciplina, como tal, aparece a mediados del siglo pasado en los Estados Unidos en encuentros entre el mundo de la medicina, el mundo de la ingeniería, el mundo de la biología, y es en el año 69 cuando el doctor Jack Brown, médico e ingeniero, pues establece o define el término Biomedical Engineering. Este es un poco el contexto a nivel internacional. ¿Qué ocurre en España? Bueno, pues en España, el cual pues ahora comentaré un poquito, tuve la suerte de ser un poco espectador, no tanto, por supuesto, partícipe. A finales de los años 70 y a final de los años 80, pues empieza a existir una serie de movimientos desde instituciones y también desde pioneros, que son los que permiten visualizar esta ingeniería biomédica. Por un lado está la Comisión de Bioingeniería del Colegio y de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación, muy activa en ese momento, así como la Agrupación Española de Bioingeniería, constituida en 1980 y cuyo presidente fue Gabriel Ferrate y secretario Jesús Galván. Otros pioneros en esta época, pues estamos hablando de la profesora Laura Roa de la Universidad de Sevilla, el profesor José María Ferrero de la Universidad Politécnica de Valencia, y los que has mencionado, el profesor Francisco del Pozo, que, bueno, tristemente fallecido ahora hace 4 años, y también el doctor José Luis Monteagudo. Todos estos pioneros empiezan, digamos, a participar en esta asociación, a contribuir a la creación ya de grupos específicos de investigación y de apoyo en los hospitales, en el campo de la bioingeniería, por un lado, y por otro lado, a creación de
y lo que sería organización de actividades desde la asociación o agrupación española de bioingeniería, así como digo, en cooperación con otra serie de instituciones. Yo creo que puedo decir que todo este movimiento, pues ya digo, tuve el honor de presenciarlo como espectador, porque si puedo decir un poco, si me permites, un poco pues, mi singladura, ¿qué hago yo en todo esto? Pues en el fondo, cuando estaba todavía un poco ya como adolescente en el bachillerato, pensando, a mí me encantaba la medicina, me encantaba la tecnología, me encantaba la ingeniería, la electrónica, y bueno, tuve la suerte de que una serie de amigos y compañeros que estaban ya en la escuela de telecomunicación, pues me hablaron de esto de que había profesores, como digo, a finales de los 70, que trabajaban en este mundo, que entonces llamábamos bioingeniería, electromedicina, empezaban a haber ya publicaciones en el mundo electrónico, y sobre todo, pues bueno, pues me llevaron a decir, bueno, aquí se puede trabajar y es el único lugar. Yo quería dedicarme a este campo de la ingeniería biomédica, pero no había ninguna titulación. Me gustaba también la ingeniería de telecomunicación y eso es lo que hice, ¿no? Entrar, ¿no? Ahí tuve la suerte, en primero, de encontrarme con el profesor Gregorio Fernández. Él impartía un curso de doctorado en ingeniería biomédica y bueno, hablando con él me dijo, pues aunque estás en primero puedes participar en este curso de doctorado, y así fue como fui entrando en todo ello. A partir de ahí, como estudiante en la propia Asociación Española de Bioingeniería, pues bueno, ahí es cuando ya en el año 84, 83, 84 conozco al profesor Del Pozo y, como antes decía, pues bueno, trabajando codo con codo más de 25 años, ¿no? Y ese es un poco lo que a partir de ahí pues empiezan ya a constituirse lo que después, más adelante, en el año 95, pues sería la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica. Así que esto nace cerca de algunas instituciones en Estados Unidos y universidades en Estados Unidos y en Europa, y con esto se crea ese núcleo fuerte que ya arrancó con mucha fuerza desde primeros de los 80. Bueno, y desde entonces se han formado muchas generaciones de ingenieros biomédicos en la Universidad Politécnica de Madrid y en otras escuelas superiores también. ¿En qué nivel de calidad y de cantidad nos encontramos? Bueno, pues como decía, la verdad es que la evolución ha sido exponencial desde el punto de vista, ha sido fantástica en las últimas décadas en todo el desarrollo de la ingeniería biomédica, y eso ha tenido impacto en todas sus áreas. Si entramos en la parte de la formación, y ahora tomo como ejemplo de nuevo la escuela, la ETSI de la UPM, pues fijaros, la primera formación en este campo dentro del título de Ingeniero de Telecomunicación se produce en el curso 84-85 con 2 asignaturas, Fundamentos de Bioingeniería y Señales Biológicas y su tratamiento. Y después, ya a partir del año 94, se constituye ya una intensificación con un conjunto de asignaturas que se consolida en el cambio de plan en el año 98. En el cual ya no solamente se ofrecen 2 asignaturas, sino 5, ya, de forma que hubieran suficientes créditos para que aquellos alumnos en últimos cursos de Ingeniería de Telecomunicación pudieran cada vez más especializarse en esta disciplina. Desde entonces, repito, solo con datos de nuestra universidad, más de 3.000 alumnos de Ingeniería de Telecomunicación se han formado en este campo de la bioingeniería, que lleva precisamente a que existan pues, multitud de compañeros que están trabajando yo diría, en casi todas las empresas de tecnología de sanitaria, así como en grupos de investigación y también en algunos hospitales, ¿no? Por otro lado, cambia un poco el panorama cuando después, aunque se empieza en este siglo, en realidad es a partir de 2009, 2010, cuando empiezan a aparecer titulaciones de grado en ingeniería biomédica. En concreto, en nuestra universidad es en el curso 2011-2012. Fijaros que desde que este grado en ingeniería biomédica se implanta, más de 700 alumnos han estado matriculados. Y bueno, ahí se produce también un cambio importante, porque la especialización que existía antes en lo que sería la ingeniería de telecomunicación y toda su vinculación al campo de la bioingeniería, entonces hoy llamada ingeniería biomédica, como se llama a nivel internacional, pues lleva a una interdisciplinaridad muy importante, ¿no? Aquí los alumnos del grado en ingeniería biomédica estudian fisiología, biología, bioquímica, fisiopatología, inclusive pues, otras áreas que lógicamente pues, ya tienen que cubrir más otros campos de la ingeniería, porque participan otras ingenierías, no solamente la de telecomunicación, como el campo de la biomecánica, ¿no? Y todo eso pues lleva lógicamente a un cambio muy importante. Estos alumnos de grado son unos alumnos excelentes, entran con unas notas de corte de por encima del 13 o 13,2,
son gente muy vocacional, es decir, o sea, deciden, bueno, lo que a mí en principio me hubiera gustado hacer, que lo tuve que hacer un poco de forma autodidacta, quieren dedicarse a este mundo interdisciplinar, a esta interfaz entre la tecnología y el ser humano, y por lo tanto, pues bueno, la verdad es que tienen muchas oportunidades, tienen posibilidades de hacer prácticas directamente en los hospitales, en las empresas, y bueno, yo creo que configuran un perfil de formación y de profesión pues cada vez más demandado y por otro lado pues que con muchas capacidades, tanto formativas como habilidades, ¿no? 2000 parece una cantidad enorme, ¿eh? Puestos todos en el mercado, quiere decir que están todos activos porque los años de los que hablan dan lugar a que estén todos en plena actividad, imagino que en diferentes niveles de Bueno, las se han formado en empresas, ello. ¿no? Quizá no todos estarán, no todos al final terminarán dedicándose al campo de la salud, pero la verdad es que sí, es una gran proporción de los mismos, sí. Ajá. Y llegados a este momento, con todo este desarrollo, ¿qué opinas que debiera de cambiar o ajustarse en los currículum de la ingeniería biomédica? ¿Está bien orientada? ¿Requiere algún Bueno, yo retoque? creo que sí, a ver, depende lógicamente de los centros, pero bueno, de los que más conozco, podemos decir de los punteros, primero en todos ellos existe una gran actividad de investigación y de innovación. Como sabemos, a través de las escuelas de ingeniería que coordinan esa formación, existe una relación muy directa con las empresas, como decía, y entonces eso permite que haya mucha realimentación por parte de los profesionales de qué es lo que tienen que aprender estos alumnos. Volviendo al ejemplo de nuestra escuela, existe un comité asesor externo, ¿no? Que además de contar con la representación de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, quien también represento aquí, pues lógicamente participan organizaciones internacionales, pasamos criterios de calidad. Y yo creo que toda esa, como antes mencionaba, esa oferta de prácticas, yo creo que lleva a que los perfiles sean muy adecuados. Pero vamos, es una tecnología en continua evolución y por supuesto hay que estar adaptando los contenidos de forma pues, regular. Cada vez es más relevante, y eso yo creo que lo que las empresas lo demandan, estos llamados soft skills, y eso es algo que también potenciamos mucho en la formación. No solo de grado, sino en el máster. Por ejemplo, el máster de Ingeniería Biomédica que de nuestra universidad pues se imparte todo en inglés y los alumnos del primer día pues entran en esa dinámica de intentar conseguir el trabajo en grupo, ser capaces de comunicarse de forma adecuada, ser capaces de, por supuesto, trabajar en entornos internacionales, porque muchos de ellos pues, van a ser, desde el primer minuto, van a estar trabajando en un mundo global. Y yo creo que, bueno, que todos estos profesionales al final pues, se van incorporando y se incorporan al mercado laboral con una gran capacidad y sobre todo con el reto de asistir como protagonistas a todos los profundos cambios que los sistemas sanitarios van a sufrir y, por supuesto, muchísimo más si pensamos en la situación de la pandemia que estamos viviendo. Hablemos de la pandemia. Supongo que esto ha supuesto una prueba en rendimiento real de todo el ecosistema, ¿no? Una prueba de estrés en real, ¿no? ¿Disponen nuestras entidades públicas y empresas de tecnología sanitaria de la capacidad de respuesta suficiente? ¿Cómo se han comportado durante estos tiempos de la pandemia? ¿Qué destacarías? Bueno, lo primero decir, evidentemente, como es magnífica como lo has reflejado. Ha sido una prueba de estrés increíble para los sistemas sanitarios. Yo creo que partíamos de una situación en la cual España pues sacaba a pecho diciendo tenemos uno de los mejores, y era verdad, uno de los mejores sistemas públicos universales de salud, ¿no? A nivel pues, nacional en todas las distintas comunidades autónomas. Y como digo, en el ranking yo creo que el primero a nivel mundial junto con Japón. Y de igual forma en el caso de la esperanza de vida, ¿no? Perdón, la esperanza de vida sería junto con Japón, como decía, ¿no? Pero la verdad es que ha llegado la pandemia y nos ha mostrado cuál era la realidad. Es decir, o sea, hasta qué punto esos sistemas estaban dimensionados para una situación como esta, hasta qué punto pues, los profesionales sanitarios, que son excelentes, pues estaban también dimensionados frente a un problema como era una demanda pues diaria casi de exponencial de número de camas para hospitalizar a esas personas en una situación desconocida. Entonces, la ingeniería biomédica ha jugado un papel magnífico, un papel también no solamente desde el punto de vista como disciplina, sino como sector industrial, porque realmente la tecnología sanitaria ha sido y es extraordinariamente necesaria para lo que sería abordar el reto de la demanda asistencial y luchar contra la pandemia.
Pensemos en ejemplos como lo que era, pues eso, proporcionar test de diagnóstico pues in vitro y utilizando tecnologías como los biosensores, tecnologías muy conocidas por todos y que vemos en cualquier hospital cuando entramos, como estamos hablando de las tecnologías de equipamiento hospitalario, como son las imágenes médicas. Las imágenes médicas han sido cruciales, contar con sistemas de radiología, de tomografía computerizada, de ultrasonidos, pues han sido, como digo, esenciales para el diagnóstico y el seguimiento de todas las complicaciones, los síndromes respiratorios asociados al COVID-19. ¿Qué decir de todo el equipamiento en una unidad de cuidados intensivas y de soporte vital? Sin los ventiladores mecánicos, pues la cantidad de vidas que no habrían podido ser salvadas, pues habría sido ingente, ¿no? Y otra área que ha sido también muy importante y tiene que ver mucho también con la ingeniería biomédica y con la telecomunicación, en el fondo la ingeniería biomédica aplica una ingeniería y aquí es claramente de la ingeniería de telecomunicación, es la telemedicina, ¿no? La telemedicina que podemos comentarla si quieres después más ampliamente, no era ni mucho menos algo nuevo, pero eso sí, en 6 meses, o sea, los primeros 6 meses de la pandemia, pues de alguna forma cambió por completo la faz de lo que implicaba su utilización, todas las barreras que existían para su implementación, y yo creo que ha sido una de las tecnologías más relevantes. Si hablamos, como me preguntas también, del papel de las empresas, pues bueno, yo creo que podemos estar satisfechos y orgullosos de que España tiene, digamos, un sector de tecnología médica potente, que está agrupado esencialmente en la patronal nuestra, que es la patronal en este campo de la tecnología sanitaria, que se llama FENIN, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, que cumple este año 45 años, o sea que no es algo ni mucho menos nuevo, y que es un tejido empresarial donde está, bueno, componen más de 1.000 empresas, la mitad de ellas productoras, unas facturaciones de unos 9.000 millones de euros y de nuevo con un 40% de exportación y con más de 30.000, o sea, dando empleo a más de 30.000 personas de forma directa y otros 100.000 de forma indirecta, ¿no? Así que realmente contar con una infraestructura, digamos, en tecnología sanitaria sólida, pues es fundamental en una pandemia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La verdad es que, bueno, que lógicamente tenemos un sector potente, pero sí se ha demostrado pues una debilidad. Y esa debilidad es pues lo que podemos decir pues la dependencia también del mercado exterior. Entonces yo creo que tenemos que aprender mucho de la pandemia. En el fondo hay que minimizar esa dependencia tecnológica y es fundamental estar mucho mejor preparados. Se van a producir crisis sanitarias como esta. Sabemos que esta no va a ser ni muchísimo menos la última, ¿no? Y entonces el sector de tecnología sanitaria que suministra en España y desarrolla productos, dispositivos, es decir, ni mucho menos es solamente comercializador, pues es clave para una serie de retos que cada vez son más importantes. Estamos en una sociedad envejecida, tenemos que mejorar la vida y el bienestar de todos los ciudadanos y contar con un sector de tecnología tan fuerte como el que, digamos, que tenemos, pero que quizás no es suficientemente grande como para cubrir todas estas necesidades, pues yo creo que es crucial, ¿no? Y bueno, en este sentido, la verdad es que lo que sí estamos luchando desde lo que es la nueva Junta Directiva, cuando entramos aquí en la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, es llevar a cabo un acuerdo estratégico. Tenemos un acuerdo estratégico con una serie de instituciones para luchar con estos cambios tan profundos que aparecen en el sistema sanitario, con FENIM, con nuestra Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, con una red de innovación que se llama ITEMAS. En el fondo son unidades de innovación en hospitales que quieren buscar y que buscan las soluciones desde el propio entorno hospitalario, y también con una institución europea que tiene un nodo muy fuerte en España, que es EIT Health Spain, que precisamente pues, busca esa innovación tecnológica. Podríamos decir entonces de que estamos relativamente bien preparados en capacitación para la aplicación de estas tecnologías, que incluso tenemos capacidad de implementar y desarrollar aplicaciones adaptativas, sí, pero quizá nos vendría bien industrializarnos un poco, bueno, dotarnos de la sí, industria de fabricación. claro, existe una limitación importante que yo creo que parece un poquito endémico en España, que es todo lo que implica la transferencia tecnológica. Somos muy buenos también en investigación, pero lógicamente hay que mejorar esa transferencia tecnológica en tiempo y calidad para conseguir que haya más empresas, es decir, potenciar la innovación tecnológica, y sin ninguna duda requiere pues, una apuesta definitiva por nuestras administraciones públicas, que tienen que convencerse de la relevancia de este sector, ¿no? Uh-huh.
Volvamos un momento al papel de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica que presides. Sois al final la representación de la sociedad civil en este ecosistema, ¿no? ¿Cuáles son los retos que afrontáis como sociedad en estos momentos? Muy bien, ¿En qué pues estáis nada. centrados ahora? Sí, sí, efectivamente, sí. La Sociedad Española de Ingeniería Biomédica es precisamente pues, esa sociedad científica y profesional que representa a la ingeniería biomédica en España, a todas las personas que nos dedicamos, que promueve la ingeniería biomédica. La verdad es que yo tengo el privilegio de pertenecer a ella desde esa época que decía antes como estudiante. Estuve también 14 años como secretario general y ahora desde el 2020 tengo el honor de presidir la sociedad, ¿no? Tenemos una serie de líneas estratégicas y de ahí surgen los retos, ¿no? Por un lado, pues claro, seguir fomentando pues todo lo que es la educación en ingeniería biomédica, tanto a nivel de grado, de máster y de doctorado. Podemos decir que tenemos una magnífica situación en España. Hoy ahora mismo 21 universidades que ofrecen el grado en ingeniería biomédica, eso implica más de 400 egresados anuales. Por otro lado, tenemos más de 13 másteres en ingeniería biomédica, varios programas de doctorado, o sea que tenemos una oferta muy, muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de investigación y también pues, todo lo que implica esa financiación pública y privada, pues en la propia Sociedad Española de Ingeniería Biomédica hay grupos muy, muy potentes a nivel internacional, muy competitivos, más de 30 centros y grupos de investigación asociados y otros que también están en ingeniería biomédica, no todo el mundo está dentro de la sociedad, pero con los cuales colaboramos, ¿no? Y bueno, otra de las áreas estratégicas en las que estamos trabajando, por supuesto, es apoyar a todas estas nuevas generaciones de ingenieros biomédicos, ¿no? Porque hay que, bueno, facilitar su inserción laboral en las empresas, en los hospitales, en los centros de investigación, siempre en colaboración con sociedades internacionales, ¿no? Bueno, decir que existen muchos telecos dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y que en el fondo, pues es como antes decía, si se han estado formando durante mucho tiempo, pues han sido pioneros muchos de ellos, junto con la ingeniería industrial, que también tiene un papel muy importante. Pero bueno, un dato, y es que dentro de la junta directiva nuestra, que somos 8 personas, y un médico de ellos, pues somos 5 ingenieros de telecomunicación, 2 industriales y, como digo, pues la otra persona que es médico, ¿no? Y entonces, pues dentro con todo eso, pues con esta situación definimos un poco los objetivos estratégicos y los retos. Por un lado, tenemos que seguir colaborando y potenciando esa colaboración que antes decía entre instituciones, desde la industria, lo que es el mundo hospitalario. Por otro lado, hay que aumentar la visibilidad de la ingeniería biomédica en la sociedad civil, ese es uno de los retos principales que estamos abordando, pero también en todas las instituciones, administraciones públicas, en las empresas. Hay que promover la incorporación de todos estos graduados en los hospitales. Eso es una dificultad muy importante que tenemos en España y es que aparezca de verdad dentro de los hospitales de la RPT esa posición, que puedan contratar a estos ingenieros biomédicos, porque ahora mismo hay muchos trabajando, pero lo hacen por la puerta falsa, si me permites, por proyectos de investigación, con los servicios, con proyectos. Bueno, tiene que haber plazas para ellos, porque si no, no va a producirse los cambios que ahora mismo tenemos que abordar en los sistemas sanitarios, que se están produciendo en otros países. Y por supuesto, el último reto es potenciar la innovación tecnológica. Si no potenciamos la innovación tecnológica en salud en España, pues no conseguiremos ser o ayudar, contribuir a que España, pues en este sector sea líder. Que yo estoy convencido que puede serlo a nivel, sin ninguna duda, europeo, ¿no? Uh-huh. Cambiamos un poco de tercio sobre las aplicaciones de la telemedicina y el 5G. Estas aplicaciones, gran parte de ellas son muy sensibles al retardo de las comunicaciones y por lo tanto el 5G pues, es una gran solución para ello. Podría ser una de las, viene definiéndose así como una de las killer applications del 5G que justificarían el despliegue de las nuevas redes y la inversión que hay que hacer en ello. Para todo esto pues hace falta la financiación, la propia de los operadores, las ayudas públicas y los fondos de recuperación y resiliencia que se están poniendo en marcha en España, donde hay unas partidas importantes para el 5G. ¿Qué impacto tendría esto? Si realmente se consigue en el ritmo y en el plazo adecuado, ¿qué impacto tendría sobre las aplicaciones de telemedicina, sobre todo? A ver,
bueno, va a tener un impacto clarísimo. Es decir, o sea, la telemedicina, como, primero, no es nuevo. Es decir, no, como decía antes, no es algo nuevo. Lo que no hay ninguna duda es que la pandemia ha cambiado todo. Y algo muy importante que me gusta resaltar siempre es que la telemedicina debe ser un acto médico. Es decir, tendremos que asegurar que cuando se produce ese tipo de servicio telemédico, pues existan las condiciones que permita que profesional sanitario y paciente pues tengan una calidad adecuada de comunicación, de audio-vídeo, puedan acceder a sus datos clínicos, ¿por qué no acceder a su imagen médica? ¿Por qué no acceder a los datos de monitorización? Si eso se cumple, será telemédica, ¿no? Será realmente un servicio de telemedicina. Y ahí la tecnología, como decía, el 5G va a jugar un papel muy importante. Por otro lado, se ha producido un cambio radical en la relación médico-paciente y cada vez más. Los pacientes cada vez están más informados, que no siempre quieren ir formados, y el profesional sanitario tiene que afrontar ese reto. Y además estamos dentro de una transformación digital de la sanidad. Es decir, el problema no es digitalizar la información, el problema es utilizar las herramientas que tenemos para cambiar el sistema sanitario, para cambiar los procesos asistenciales, para cambiar la forma en la cual accedemos a nuestra historia clínica, a nuestros datos, ¿no? En el fondo, afrontar problemas como el envejecimiento, la cronicidad de las enfermedades. Tenemos que, bueno, el 40% de la población en España somos enfermos, ya tenemos algunas cosas, somos enfermos crónicos, ¿no? Pero esos enfermos crónicos originan pues, el 80% de las consultas en primaria, el 60% de los ingresos hospitalarios, al final el 70% del gasto sanitario. Y en cambio tenemos un sistema sanitario pues como el de principios digamos, de siglo o siglo pasado, no ha cambiado tanto en el fondo, ¿no? Y además la madurez digital, que FENIL lo ha estudiado muy bien y calculó un índice de madurez digital, pues está en un valor de un 31%, es decir, 31% en función de cómo se acceden a esos servicios, las infraestructuras tecnológicas, la posibilidad de utilizar toda esa ingente cantidad de datos que los médicos están continuamente registrando, pero que su beneficio no es tan directo, ¿no? En todo eso yo creo que el 5G va a darnos digamos, un empujón muy importante. Las posibilidades de mejorar mucho pues, el ancho de banda, la baja latencia, la conectividad masiva, pues yo creo que va a conseguir que la telemedicina cambie radicalmente y aparezcan otros escenarios pues cada vez más importantes como los hospitales inteligentes, los servicios de emergencia, las catástrofes sanitarias y por supuesto todo el mundo de la cirugía, los quirófanos inteligentes. Todo eso tiene que llevar a evitar rehospitalizaciones, mejorar los costes sanitarios y ahora hay que ver cómo todo esto se hace dentro de un entorno que en teoría es una oportunidad única. Creo que además un poco como planteabas, que es todos los fondos de recuperación y resiliencia, ¿no? Ver hasta qué punto es así. Es una oportunidad, como digo, increíble, o sea, para la innovación en salud, sin precedentes, ¿no? Porque en el fondo puede de verdad suponer el impulso estratégico que estamos esperando a nivel nacional y europeo. En este sentido, el Gobierno aprobó en noviembre del año pasado el PERTE de salud de vanguardia, como se define, y en el fondo pues abordando líneas estratégicas como el mundo de la medicina de precisión o medicina personalizada, también se llama, las terapias avanzadas, todo lo que sería la creación de esos data lakes sanitarios, la utilización de la inteligencia artificial, por supuesto, y la transformación digital. ¿Qué ocurre? Que bueno, la financiación. ¿Cómo es la financiación? Pues en el fondo estamos hablando de unos 1.500 millones de euros, de los cuales 900 serían más o menos, o 600, unos 1.000 vienen del mundo de la administración pública y el resto de la privada. Pero claro, estamos todavía con un gasto sanitario en España de un 6,4% del PIB. Algún dato, Alemania tiene el 10, Suecia el 9, Francia tiene el 9 también, Italia el 7, somos el 7º por la cola en el gasto sanitario, ¿no? Si a eso le añades que dentro del PERTE existen otras áreas, como puede ser la de recuperación, transformación económica del vehículo eléctrico, pues bueno, algún dato es que en este caso parten de una financiación inicial de 4.300 millones de euros para llegar a 24.000 millones de euros. Yo creo que una reflexión tenemos que hacer. O sea, en el fondo, viniendo de una pandemia como venimos, viniendo de la situación en España, de la capacidad que tiene toda nuestra ingeniería biomédica y tecnología sanitaria, yo reconozco que no termino de entender estas cifras de inversión. Por supuesto que habrá más impacto desde un punto de vista laboral, pero bueno, y lógicamente quien define las estrategias tendrá los datos asociados, pero reconozco que desde 1.500 a mínimo 5.000, 24.000 hay una diferencia. Entonces, creo que sin ninguna duda los PERTES tendrían que ser un elemento fundamental para esa innovación tecnológica que cada vez es más necesaria e imprescindible en España. Así que esperamos que lleguen algunos
directos, bueno, son cantidades significativas en cualquier caso, pero no tan relevantes como otros sectores, esos fondos directos y otros indirectos que llegarán, pues por ejemplo, lo que venga a impulsar el 5G y otras tecnologías y otros servicios sanitarios, etcétera, que tengan una influencia indirecta. A ver si con esto nos da para poder reforzar la industria local, ¿no? Que nos dé ese equilibrio, ¿no? Sí, y que se modifiquen realmente los sistemas sanitarios, porque en el fondo, pues bueno, no hay más que hablar con la satisfacción que ahora mismo tienen los profesionales sanitarios, que como sabéis, pues es bastante baja, y hasta qué punto se ha mejorado algo tan importante como la experiencia de paciente. Ahora que hablamos del user experience, pues tanto del profesional como del paciente, es una oportunidad única, ¿no? Yo creo que tenemos que ampliarla, pero para eso hay que realmente disponer de la financiación adecuada. Y hay una última dificultad. En el caso de salud es más complejo todavía porque en el PERTE de salud se va a gestionar desde 4 ministerios y con, ya sabéis, con 17 administraciones autonómicas. Hacer cambios profundos, los que hoy necesitan los sistemas sanitarios, con tanta dispersión parcelada desde el punto de vista de esos fondos, reconozco que es muy complejo. Tendría que existir una mayor coordinación entre las distintas entidades que van a gestionar esos recursos para conseguir, como digo, ese profundo cambio imprescindible en uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, que debemos estar orgullosos, y con un sector que también está bien posicionado. Yo creo que es una oportunidad, como digo, única, ¿no? Bueno, pues parece claro que a uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo nos quedan retos por delante, ¿verdad? Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Estamos llegando al límite del tiempo que nos habíamos marcado. En este punto quería hacer un paréntesis y recordar que en este Café Con podrá verse también a través en cualquier momento de nuestro canal de YouTube y de la página web de la AID Madrid. Damos paso a la redacción que ha estado recibiendo preguntas de nuestros seguidores. Hola, Malú. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Hola, Muy ¿qué bien, tal? ¿Qué Ivonne. tal? Buenos días. Buenas, pues nada, sí que nos están llegando bastantes preguntas, la verdad. Una de ellas, Enrique, estaban muy interesados por todo lo que habéis comentado sobre el 5G y les gustaría también saber a la gente que nos está escuchando es principalmente qué impacto tendría el 5G en la medicina y en la atención un poco más como relacionada con el paciente. Sí, como digamos, comentamos, lo que permite realmente yo creo que conseguir ese cambio necesario en la relación médico-paciente, ¿no? Yo creo que estas tecnologías, antes lo comentaba también Víctor, yo creo que es sin duda una de las aplicaciones, de las killer applications, porque vamos a poder resolver un montón de condiciones de accesibilidad, de ancho de banda, esa telemedicina que de verdad tiene que existir. Repito, no estoy hablando de una llamada telefónica, ni de algo que se hace, pues bueno, que se ha hecho, ¿no? Es decir, todos recibimos llamadas para cambiar una medicación en la atención primaria. También podemos llamar telemedicina. No, vamos a hablar de la telemedicina real y eso lo vamos a conseguir con el 5G. Pero imaginemos escenarios como los que he comentado. Si estamos hablando de ese hospital, los hospitales tienen que cambiar su estructura, ¿no? De hecho, están cambiando, ¿no? Estamos hablando casi de hospitales líquidos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decirse que en el fondo pues estamos trasladando toda esa atención debido precisamente a la cronicidad y a todo lo que implica la pluripatología y el envejecimiento de la población al domicilio o a cualquier lugar, porque esto tiene que ser realmente ubicuo. Es decir, recibir ese servicio sanitario en cualquier lugar. Yo creo que 5G, sin ninguna duda, va a ser un eje fundamental en ese tipo de nuevos servicios sanitarios. Es decir, no es hacer cosas que antes hacíamos con una tecnología nueva, sino ofrecer servicios que ahora nos están ofreciendo, que es algo un poquito distinto. Como decía, eso, cambios en procesos asistenciales, centrarse más en enfermedades, en síndromes, es decir, no solamente en compartimentos estancos de los distintos servicios de los hospitales, sino de ver conseguir algo que también se lleva mucho tiempo hablando, una medicina centrada en el paciente. Y que el paciente tenga, pues bueno, posesión de todos sus datos, que por ley lo es, pero va a ver cuántos de nosotros accedemos ahora mismo a toda nuestra historia clínica. Por ejemplo, en los sistemas públicos. Imaginemos que además vamos a ir a un entorno híbrido, donde cada uno de nosotros vamos a tener por un lado los sistemas públicos y los sistemas privados, muchos de ellos las personas que puedan. ¿Existe interoperabilidad entre todos esos sistemas? Bueno, yo creo que 5G también tiene una gran capacidad para ayudar a todo eso.
Si a todo eso le añadimos a que va a haber muchísimos dispositivos IoT conectados para monitorizar, por ejemplo, a una persona en domicilio y no digamos dentro del propio hospital, pues de nuevo abre pues eso, unas posibilidades a disponer de esas todas variables y signos vitales que hasta ahora pues no teníamos. Y yo creo que 5G también va a ser muy, muy importante, ¿no? Pues muchas gracias. También nos están preguntando mucho sobre qué papel juegan los grupos de investigación que participan en vuestra Sociedad Española de Ingeniería Biomédica. Bueno, pues la verdad es que puedo decir con orgullo que tenemos unos grupos de investigación magníficos, ¿eh? Es decir, hay grupos punteros yo diría que en casi todos los campos de la ingeniería biomédica. Me refiero a la bioinstrumentación, me refiero a la telemedicina, estamos hablando de la inteligencia, todo el mundo utiliza en el fondo inteligencia artificial, machine learning, deep learning para cualquiera de los campos, en imágenes médicas, no solamente en la posibilidad de procesar imágenes y analizarlas y hacer modelos 2D, 3D, sino también en tecnología médica, en señales mediomédicas, en el procesamiento de las señales, tanto EEG o BCG, en el campo de los biomateriales, en el campo de la biomecánica, porque en el fondo tenemos que ir a una medicina cada vez más, pues eso, regenerativa, ¿no? Y bueno, y en campos de aplicación, fijaos, como la cirugía del futuro, el quirófano inteligente, yo creo que tenemos grupos de investigación muy importantes. Si me permitís ejemplificar, pues bueno, dentro de, solamente, fijaros, son como ejemplo, dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, pues tenemos la iniciativa UPM Health Tech, y esta iniciativa que aglutina pues, a más ya te digo, de 40 grupos de investigación, cientos de investigadores en 11 escuelas universitarias, pues trabajamos en campos como la salud digital, la medicina personalizada, como diga, la cirugía del futuro, etcétera. Y sin duda, pues posiciona a que existe una gran capacidad de investigación. Desde el punto de vista también de publicaciones, estamos muy bien situados, muy bien posicionados a nivel, yo diría, europeo y también internacional. Es cierto que tenemos ese reto que antes he comentado, y es que hay que conseguir que los investigadores todos pues vayamos a la etapa final. En el fondo, la ingeniería biomédica es una ingeniería aplicada. Si no conseguimos que todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo llegue a las personas, decíamos, ¿estamos aquí para qué? Para dar un servicio a las personas. Todos queremos que o los profesionales sanitarios hagan mejor su trabajo, que en el fondo es cuidar, ofrecer mejor salud, y que los pacientes tengan una mejor calidad de vida y también una mejor salud, pues no lo vamos a conseguir del todo. En ingeniería biomédica ese triángulo entre la investigación, la industria, ¿no?, y el mundo clínico está totalmente integrado. Y ahí hay que trabajar mucho. Tenemos que trabajar para que esos grupos de investigación mejoren la transferencia tecnológica, tengamos ayudas muy relevantes, y yo creo que ahí sin duda instituciones como antes comentaba EIT Health Spain, yo creo que es muy relevante. Fijaros que el objetivo de lo que sería la institución europea como EIT Health es una organización sin ánimo de lucro y que precisamente pues, lo que pretende es eso, conseguir unir ese triángulo desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de la innovación y de la aceleración, es decir, ayudar a toda la gente joven y a los emprendedores, normalmente son más bien jóvenes, bueno, jóvenes maduros, ¿no? No los chavalitos que pueden acabar, pero que son capaces de llevar ideas al mercado, ¿no? Entonces, EIT Health como institución europea, pues lo que hace precisamente es hacer todo ese camino, toda la cadena de valor que llamamos, porque están las universidades, los centros de investigación, las empresas, los hospitales, están las asociaciones de pacientes, están también todos los proveedores de servicio. Y con todo eso, con ese ecosistema, que es un ecosistema único, yo podría decir, hasta hace poco no existía nada en Europa, pues hacerlo después en distintos nodos. El nodo español, que es EIT Health Spain, pues realmente es un nodo potentísimo. Ya ha demostrado precisamente esa gran capacidad. De hecho, yo creo que podemos decir que es uno de los mejores nodos de todo EIT Health a nivel europeo, porque, bueno, pues los datos un poco que recuerdo, pues más de 54 empresas se están apoyando, se ha llevado a cabo una atracción de financiación de más de 50 millones de euros, más de 10 spin-offs creadas en solamente 2 años. O sea, hay una gran capacidad de innovación tecnológica y lo que tenemos que hacer es seguir apoyándola desde o pedir a la administración pública que siga apoyando este área y que de luego pues desde nuestra sociedad, como decía, desde los grupos de investigación cada vez estar más involucrados en ello. Tenemos un acuerdo también estratégico y de hecho la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica es un network partner de EIT Health Spain. Sobre esto, ¿a qué nivel nos encontramos en España? Si nos comparamos con otros países a nivel de ingeniería biomédica, ¿cómo estamos?
Sí, pues yo creo que, como te decía, yo creo que estamos muy bien posicionados. Es decir, yo creo que a nivel de la oferta docente yo creo que es excelente y ya digo, nuestros alumnos pues tienen una gran capacidad cuando salen para, lógicamente, para integrarse en el mercado laboral en España, pero también fuera. No queremos que formarles muy bien para que se marchen, ¿no? Pero se marchan y vuelven, ¿eh? O sea que en el fondo, pues cuando llegan, cuando salen y eso tengo bastante experiencia porque nos piden apoyo a los profesores, pero cuando solicitan plazas en otras másteres y en otras universidades, sin ningún problema las consiguen, eso quiere decir, y compiten a nivel internacional. Por otro lado, como te decía, a nivel de investigación, yo creo que estamos bien posicionados. A nivel de sector, ya hemos visto que el sector de tecnología sanitaria está muy bien, pero realmente no tiene la dimensión que tendría que tener en España. Yo creo que tenemos todavía que conseguir crecer más en lo que es la parte de desarrollo, la parte de inversión en lo que es en nuevas tecnologías que sean made in Spain. Es decir, existe realmente esa marca y tenemos, pero yo creo que hay que conseguirlo mucho más. Y a nivel de investigación, muy bien. Los hospitales tienen unas unidades de innovación también excelentes. La red ITEMAS, pues que es un ejemplo, a cualquiera que nos esté ahora escuchando y quiera investigar sobre ello, pues podrá ver la red de innovación tan increíble. O sea, los profesionales médicos también inventan tecnología, también crean patentes, eso sí, en colaboración de forma interdisciplinar muchas veces con los ingenieros biomédicos, pero no creamos que los profesionales médicos solamente hacen esa labor asistencial tan impresionante, no, tienen mucha capacidad de innovación y yo creo que estamos también bien posicionados. Bueno, Pues después muchísimas gracias. de esto yo creo que va a haber, que vamos a saturar las inscripciones en las escuelas de ingeniería biomédica. Creo que la motivación es grande, el mercado, las oportunidades son enormes y además tenemos nivel. Ya intentaremos aquí desde nuestra pequeña voz hacer llegar esta petición de que se oriente y para ello que cuente con las fuerzas del mercado y de la sociedad civil para definir este impulso industrial, ¿no? Es el que realmente no nos haría estar en situaciones como las que vivimos de no disponer de Sí, ventiladores, de etcétera, ventiladores, en fases críticas, que parece que es una tecnología tampoco no tan, en fin, no, tan que existe capacidad en tan España para rocket hacerlo. science, ¿no? Parece No, que es no, algo más. vamos a ver, en casi todas las áreas, o sea, en diagnóstico in vitro, en imagen médica, en equipamiento hospitalario, por supuesto en telemedicina, en casi todas ellas, digamos, en prótesis, en el mundo dental, es decir, en todas ellas España está exportando, tiene sector de internacionalización, pero claro, tiene que tener más músculo todavía y eso requiere pues un apoyo. Además, creo de verdad que España tiene unas características muy especiales para ello, ¿no? En el fondo somos un país que atrae mucho turismo. Yo creo que el turismo y salud es un binomio cada vez más relevante. Tenemos que ofrecer un turismo de calidad y un turismo de calidad también, pues un turismo de salud, un turismo sanitario y hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Los hoteles no pueden seguir ofreciendo los servicios que hasta ahora ofrecían, las oficinas de turismo tampoco. Y la ingeniería biomédica y la tecnología sanitaria puede ser un motor económico también asociado a ese turismo de calidad. Y yo creo que ahí realmente tiene que haber una apuesta, tiene que haber una apuesta. Yo, repito, estoy convencido de que España podría ser cada vez más líder en este campo a nivel europeo. Pero bueno, eso va a depender mucho de la capacidad y las estrategias de financiación y las apuestas que realice. Yo creo que tenemos capacidad para hacerlo, pues veamos a ver cómo lo vamos afrontando. Y tenemos unas generaciones de jóvenes con mucho talento que si les damos los medios y los recursos y les creamos ese ecosistema, estoy seguro que van a seguir haciéndonos crecer en este sector, sin ninguna duda. Pues muchísimas gracias, Enrique, por tus consejos, por tus análisis y por estas recomendaciones. Aquí hay pistas para grandes negocios, el turismo sanitario, etcétera. También muchas gracias a todos los que habéis estado conectando. Vamos a dar por terminado este café con. Recordad que en el email de comunicación@aitm.es podéis enviar vuestras sugerencias de temas que queráis que tratemos en futuros cafés con también. Así que a todos, hasta el próximo café con. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Y buenos días. Que Ha tengáis sido un buen día. un placer para mí participar. Muchísimas gracias.
Gracias. Adiós, buen día. Adiós.